Saber quiénes somos nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta que tengamos como un uniforme, ¿no? Siempre Sí, estamos igual. Hicimos un programa siempre igual vestido. Siempre igual. ¿No? Siempre, cada tanto no. Religiosamente, sí. ¿Qué es un golpe? Un golpe es la interrupción violenta de un momento democrático, ¿no? ¿Y en todo el mundo se llama golpe? Sí, coup d'état, putsch también se llama. ¿En serio? Sí. Pero sí, un golpe de Estado, ¿no? Algo que para nosotros fue... A lo mejor alguien que tiene ahora 25 años no... puede entender históricamente lo que pasó, todo eso. Sí. Pero a mí me dice a veces incomprensible cuando charlo con... Mira, tengo un hijo de 21, 22 años, sus compañeros también, y a veces cuando almorzamos o charlamos informalmente de esto, es muy loco explicarle lo de los golpes. Sí. Pues, ¿y ustedes qué hacían? Claro. Y decir, nada, no puedes hacer nada. Claro. Sobre todo el último que está tan presente, que tiene que estar presente y ojalá nunca nos olvidemos. Claro. Pero es muy loco explicar, no, bueno, pasó en el 30, pasó en el tal, pasó... Sí. Y siempre pasaba, y lo estudian en el colegio, y le es incomprensible. Es muy difícil entender hoy en día un golpe. Sí, y es muy difícil En la región es difícil entender un golpe para alguien que tiene menos de 25 o 30 años. Algo que para mí era totalmente habitual. Sí, además se había tornado en la costumbre en América Latina, porque recordemos que no es un fenómeno local, ¿no? A partir de la crisis del 30 empieza una reguera de golpes, de cambio de situación, es decir, concretamente porque las clases dominantes de cada país desconfían de esos gobiernos democráticos. Pero no había golpes en Europa. Había golpes en Europa, sí. ¿Había golpes en Europa? Bueno, sí, digamos. Está bien, hablemos de la marcha sobre Roma de Mussolini, de alguna manera es como un golpe, ¿no? Es decir, amenazar a un orden institucional para que la cosa cambie, ¿no? Sí, recuerdo el de España cuando sí, bueno, al rey Rivera, claro. Luego el alzamiento de Franco no es otra cosa que un golpe de Pero no Estado. duraban, y se le repetía y venía uno y decía, no, tampoco nos gusta, y ¡pap! Lo tiraban. Sí, hay casos como el de Franco que fueron 40 años, ¿no? Sí. El caso de Mussolini fueron 20 años, 22 años. Así que bueno, pero acá esta tradición del golpe es una desgracia realmente. Tiene que ver, además se da en el caso nuestro con un gobierno muy popular como el de Irigoyen, que había sido ratificado en las urnas, pero en un momento de crisis donde evidentemente la campaña de prensa es muy fuerte y le hacen creer a la gente que el tipo está viejo, que no va a poder seguir Pero hasta ese momento, ¿cómo se solucionaban las crisis? No, se solucionaban drásticamente sin consultarle a nadie, pues la última crisis que hemos tenido era la época donde no estaba la democracia, ¿no? Donde había un gobierno que hacía fraude, que no le preguntaba a nadie y echaba... Claro, no necesitaban golpes porque lo podían solucionar. Lo manejaban directamente ellos, ¿no? Por decreto. Echaban a los empleados públicos, hacían devaluación de la moneda, no le preguntaban nada a nadie, ¿no? ¿Irigoyen quién es? ¿Es el primer presidente que...? El primer presidente legítimo de nuestra historia. Es re loco, porque el primer presidente legítimo le hacen un golpe. Exactamente. Parece una paradoja, ¿no? Sí, el primer hombre que llega a la presidencia... Yo no sé si me gusta esto que estamos haciendo los lunes. La verdad que me da un desánimo a veces. Pero también hablamos de cosas lindas, hablamos de San Martín, estamos ahí. Pero la verdad que es muy triste porque es un hombre honesto, un tipo que hizo un gran cambio en la Argentina, que significó la erupción de la clase media. No es un tipo de la clase obrera, es un tipo de la clase media, es un profesor universitario. Para la época está bien, era lo que se esperaba. Era lo que demasiado. Claro. Hasta ahí había gobernado la clase alta nada más, ¿no? Y acá había un tipo que fue maestro, que fue comisario, había sido comisario. Llega este hombre, abre las universidades, la reforma universitaria, tiene un diálogo con el movimiento obrero interesante. Un momento intelectual muy fuerte de la Argentina. Está por estallar la Argentina. Es un momento de más luz casi, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que va del 16 al 30 es un momento extraordinario donde tenés a Borges, al diario Crítica, ¿no? Claro. Que era ese suplemento de Crítica con Roberto Dar, con Botana dirigiendo, una cosa impresionante. La Argentina era un faro de habla hispana, mucho más que España, te digo. Pero encima no conformista, ¿no? Con discusión, en donde un lado y el otro discutían. Absolutamente. Discutían para crecer. Todos querían venir acá, ¿no? Vinieron todos, vino Unamuno, vino García Lorca. La arquitectura del país en ese momento.
Era una cosa... Es cierto que muy centrada en Buenos Aires, pero... Sí, no, pero no solo, del país pero que Córdoba... estaba creciendo. Claro. Un país donde había un Estado más presente. Lo que menos se merecía... La educación pública, ¿no? Lo que menos se merecía el país en ese momento era ese freno que nos va a dar el paro. Entonces vos decís, tenemos un presidente elegido democráticamente, realmente llega con la autenticidad democrática. Sí, de la ley Sáenz Peña. Pero también se respetó. Se respetó, no hubo fraude, al contrario, ¿no? Sí. Subió quien las oligarquías no querían. No querían. Ok. No querían. Pero, digamos, porque hasta ese momento era lo que pasaba. No querían, con cierto acuerdo, digamos, se reúnen en el 11, antes del 12, Irigoyen y Sáenz Peña, que va a ser el autor de la ley, y le dice, bueno, ¿qué van a hacer ustedes si llegan al poder? Y se dan cuenta que el radicalismo tampoco plantea la revolución. Quiere inclusión, quiere mayor retribución del ingreso, no va a cambiar su modelo de vínculo con Gran Bretaña, no es un partido revolucionario. ¿Los militares eran un partido de alguna forma? Los militares comienzan a ser un partido en la Semana Trágica, ¿no? Donde el radicalismo erróneamente le da un rol protagónico. No lleguemos ahí. Está Irigoyen. ¿Su primer gobierno es bueno? Muy buen gobierno, un gobierno donde de amplio nivel de inclusión social. Como decía, una de las grandes cosas, la reforma universitaria, que amplía la participación estudiantil, accede más gente a la universidad, tiene muchos derechos de los trabajadores, la ampliación de la educación primaria, claro. Muchísimas cosas muy positivas. Situaciones muy conflictivas y negativas, como la Semana Trágica, que nombro, que también pasa durante ese gobierno. ¿Durante el primero le pasa? Sí, el primer gobierno, un poco... Recordamos más o menos lo que era. Era un reflejo de la Revolución Rusa, convulsión mundial. Aquí una fábrica metalúrgica que se niega a aumentar los salarios, que genera una situación de conflicto que termina con muertos. Anarquistas, huelga general, claro. Una represión tremenda a cargo de bandas paramilitares, de alguna manera toleradas por el gobierno, lo cual complica mucho la cosa. Eso es un baldón también, ¿no? Pero lo sobrevive. Lo sobrevive. ¿Lo sobrevive por qué? ¿Por autoridad? ¿Por un buen momento económico? Por autoridad, por hacer reformas como que reacciona al gobierno y va a recuperar popularidad, sobre todo en el segundo. Hay un interregno, la ley Sáenz Peña no permitía la reelección, hay un interregno de Alvear, que es muy diferente a Irigoyen, es un conservador, es un tipo de la alta burguesía, descendiente de Carlos de Alvear, ¿no? Pero igual hay... ¿Para qué partido Alvear, digamos? Radicalismo. También. Radicalismo conservador. Claro, pues está dividido en dos el radicalismo, ¿no? Hay todavía ciertas continuidades de políticas estatales, de salud pública, de construcción, de embellecimiento de la ciudad, de crecimiento. Eso no se frena. Incluso la creación de YPF, claro. ¿No? El Estado presente en el petróleo, que era algo que tenía un tipo como Mosconi impulsándolo. Ahí está muy clara esta cuestión de vínculo entre militarismo y cuestión estratégica. Porque Mosconi era general. Claro, él plantea una vez que necesita usar un avión y la compañía inglesa le niega la nafta. Y dijo, basta, hagamos nosotros nuestra nafta. Acá estamos listos, ¿no? Si llega a pasar algo que hacemos, y ahí es donde él impulsa YPF con un nivel de eficiencia extraordinario, y llegamos a tener la nafta más barata del mundo. Nafta de alta calidad, la más barata. Sí, cargué el otro día. Sí. Este es un logro. No sé qué pasó, parece que... un logro del radicalismo, que es muy importante, ese radicalismo, ¿no? Alvear es la transición que le permite a Irigoyen presentarse de vuelta. Vuelve con todo. Lo loco, dicen que era un tipo bastante... perfil bajo. Llamado todo. El Peludo porque salía de noche, no hablaba, no daba discursos públicos, y a la vez un tipo de un carisma increíble, la gente lo quería mucho, y un tipo que no... Pero se presenta, va de vuelta. Se presenta y gana como loco, arrasa, o sea, duplica la fórmula del alvearismo, y es lo que llama el plebiscito. Pero desgraciadamente, él gana el 28, le toca la crisis mundial. Depresión le afecta a la Argentina tremendamente. La Argentina es un país absolutamente dependiente de los mercados internacionales. Todos los ingresos más importantes provenían de la venta de productos primarios. Inglaterra baja 40% de nuestros commodities por decisión unilateral, claro. Por su carácter de único comprador. Dice, ahora lo que antes valía tanto, ahora vale tanto, que valía 100, vale 60. Con mucho lobby interno también, o sea, por más que Irigoyen hubiese dicho me paro en dos patas, tenía muchos adentro que estaban vendidos a los intereses británicos. Absolutamente. Bueno, y este es uno de los motivos de garantizar la paz social, porque se venía una situación conflictiva, es uno de los motivos que lleva al golpe. Es decir, hay una recesión en el país, empieza a haber más hambre, empieza a haber más gente en la calle, se cierran. Una situación tremenda, ¿no? Del 30
donde se va a producir el golpe hasta el 35, son 5 años de miseria absoluta, ¿no? Está bien, pero el mundo no va a un golpe. O sea, si el mundo es afectado, el mundo occidental es afectado por esta recesión, Estados Unidos no entra en un golpe. Puede entrar en un patriotismo, puede entrar en una derecha asquerosa, pero no... Hay cambios brutales en todo el mundo. ¿Por qué nosotros apelamos? ¿Por qué van a golpear a los cuarteles para decir que lo solucionen? Es una locura, es una falta de educación democrática. ¿Pero por qué ven en los militares que sí pueden hacerlo? Creen que están por encima, ¿no? La idea de que hay una reserva moral, como que el militar está por encima de las pasiones políticas. ¿Estaban mejor preparados? ¿Era gente que accedía a mejor preparación? ¿Militar? El militar era como un tipo, claro. Sí. El de alta graduación era un tipo preparado con ideas bastante particulares. No, obvio. Venía con ideas de la derecha, prusiana, antisemita, esa formación. Un chiche. Sí, una maravilla, una maravilla. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de cada casa. ¿Y quién va a llamar a los militares? Bueno, ¿Por qué los militares? Llaman a los militares los partidos conservadores, incluso el alvearismo, ¿no? El alvearismo conspira contra Irigoyen. Temen que Irigoyen no tenga la mano dura lo suficiente para parar la explosión social que se teme. Hace falta ajustar la economía, hace falta garantizar a la clase dirigente su renta. Que no ¿Irigoyen va a necesitar como fuerza al ejército para parar una posible revuelta popular? Irigoyen cree que cuenta con el ejército y no lo cuenta en absoluto. El general Justo, que había sido ministro de guerra de Alvear, ya está conspirando, a lo que se suma este personaje siniestro que es Uriburu, que es un protofascista, ¿no? Es un tipo muy admirador de Mussolini. Un protofascista. Sí, un tipo que no... Cuando el fascismo todavía no estaba bien expuesto en el mundo, ella estaba de acuerdo. Estaba, pero él tiene un problema. Él es fascista, él admira profundamente a Mussolini, no tiene ningún problema en decirlo. Quiere instalar acá un sistema corporativo como en Italia, no partidos políticos, sino corporaciones, tantos diputados de los empresarios, tantos diputados de la iglesia, tantos diputados de los sindicatos. Admitamos que en Italia también ya con apoyo popular Mussolini, lo mismo que Hitler. Digamos, estos fascistas se vuelven agradables a los pueblos. Claro, ¿no? sí, por supuesto. No a todo el pueblo, pero una parte muy importante, lamentablemente mayoritaria, ¿eh? Sí, en las partes populares, ¿no? Mayoritaria. Ahora, justamente has puesto el dedo en la llaga. Ese carácter popular del fascismo hace que la oligarquía conservadora argentina deteste al fascismo, no por con sus peores contenidos, sino por su carácter popular, por la presencia de sindicatos en el poder. Entonces le dicen a Uriburu, la negrada, digamos. No, acá le gustaba que esto sea la negrada. Acá queremos una derecha conservadora, no fascista. Nada de reforma de la Constitución. Hagamos fraude, inventemos una democracia ficticia, pero de ninguna manera el fascismo, ¿no? Y es ahí donde... ¿Y por qué triunfa Uriburu? Uriburu triunfa porque la gente no termina de saber esto. Cuando él expresa públicamente, después de tomar el poder, sus deseos... Él agarra y hace un golpe. Va a la Casa de Gobierno, le dice Irigoyen hasta acá, vas preso Irigoyen. Entra con los cadetes del colegio militar. Irigoyen debe renunciar. Uno de los cadetes que marcha ahí es Alzogaray. ¿Alzogaray el ministro? Sí, era ¿Y cadete. Perón no? Perón era oficial, participa del golpe dentro del ala más moderada, que era el ala de Justo. Después es cuando... Casi una obediencia de vida. Una obediencia de vida. Él después va a ser muy crítico de ese golpe y reconoce y se autocritica públicamente por haber participado en el golpe del 30. Y cuando Uriburu manifiesta toda esta voluntad fascista... ¿Lo hace porque entiende políticamente que está mal que le encuentren ese muerto o porque realmente te lo piensa? No lo sabemos, pero me parece que sí, me parece que lo haya sentido, ¿no? Claro. Porque vuelve a ser víctima de un golpe, o sea, me parece que tiene que haber reaccionado o aprendido históricamente, yo creo que sí. Ahí es cuando él expresa esta voluntad de modificación, le dicen que no. Irigoyen le dice, pará, no hagas esto. No, Irigoyen no dice nada, Irigoyen ya está derrocado. Claro. Si no, la clase dirigente, me refiero a la oligarquía, que dice, no, acá tiene que haber un gobierno nuestro, nada de cosas raras. Y sí, se dan cuenta que hay unas elecciones que convoca Uriburu porque se cree vencedor en la provincia de Buenos Aires, derrotado a muerte por los radicales. Y ahí es donde dice... Pará. Uriburu hace golpe. Sí. Lo mete todo y dice, pero yo soy un buen tipo, llamo a elecciones. Porque el tipo creía que lo iban... A mí me aman y me van a votar. Y pone candidatos propios en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y de ahí gana el radicalismo por muerte. Y demuestran que son impopulares. Entonces, la reacción del poder, el poder real, es decir, no, acá hay que hacer fraude. Volvamos al fraude. Nunca más elecciones libres. Y durante toda la década del 30, una década que va a durar hasta 1943, una década de 13 años, en términos históricos, hay fraude.
pero fraude escandaloso, respetando la formalidad de la ley Sáenz Peña, es decir, cuarto oscuro, padrones, pero adentro del cuarto oscuro había un tipo armado, claro. Poné la boleta ahí, ya votaste, bueno, todos esos vicios horrendos, y los diferentes gobiernos, que son el del general Justo, porque a Uriburu lo obligan a renunciar, ¿no? Eligen fraudulentamente a Justo. Tiene un golpe interno dentro del ejército. Un golpe interno porque Uriburu se demuestra un tipo que no le sirve. Ejército, ¿no? Como el ejército. Que siempre fueron los que pusieron los presidentes. Fuerza Aérea no existía. No, la Marina tuvo poder, pero nunca para poner un presidente. Claro. Nunca le dio. Ni lo quería, creo. Bueno, Macera quiso, Macera, pero no pudo, ¿no? Rojas quiso y tampoco pudo. O sea, la preeminencia de la caballería y del ejército como arma fue total en nuestra historia, ¿no? ¿Por qué el golpe del 30 no sirvió para... No sirvió para algo, ¿no? Para decir, bueno, esto no lo podemos volver a hacer. ¿Por qué va a venir tantos tropezones y tantos poner y sacar gobiernos democráticos y entrar de vuelta? Primero hay una consecuencia de carácter simbólico, ¿no? Es decir, la gente ya empieza a ver que todo puede cambiar de un día para el otro y que no se respetan las instituciones, ¿no? Desde arriba no se respetan. Por lo tanto, también hay una especie de desprestigio del institucional, ¿no? Si la gente aprende a partir del ejemplo, es decir, si nadie respeta la ley, ¿por qué la tengo que respetar yo? Cosa muy fuerte en Argentina, ¿no? La no ley, la anomia, ¿no? La ley no es para mí, ¿no? Si la no respeta el de arriba, ¿por qué la tengo que respetar yo, ¿no? El golpe es una gran ilegalidad, es un permiso a la ilegalidad que ha hecho mucho daño a la historia argentina. Los golpes que vamos a tener después están avalados por gobiernos... republicanos norteamericanos que entienden que en ese revuelto pueden controlar. Sí. Y demócratas también. Y demócratas también. Pero hasta ese momento no hay una influencia externa. Sí, en el 30 es un golpe muy pro-norteamericano. Básicamente por el tema del petróleo también, porque Irigoyen está pactando con los rusos, con la compañía estatal rusa de petróleo para ayudar a YPF. Hasta ese momento lo decimos, por eso le decimos nafta, ¿no? Nosotros, claro. No le decimos gasolina ni combustible. Exactamente. Y ahí había un lobby tremendo de la ESO, de Rockefeller, de las compañías inglesas como la Shell y todo eso, para evitar el monopolio que planteaba Irigoyen de YPF sobre el petróleo. O sea que, como decía el embajador norteamericano, justamente, el golpe del 30 tiene olor a petróleo, ¿no? El golpe del 30 es un ejemplo para que se animen los ejércitos de Chile, se animen, o la región no... Hay un permiso de Estados Unidos y una ayuda de Estados Unidos a donde el gobierno no le sirve derrocar a ese gobierno. Hay un reguero de golpes a lo largo de América Latina impresionante, todos en los cuales está involucrado el Departamento de Estado, ¿no? Sin duda. ¿Y siempre eran los militares porque eran fáciles de convencer? Porque les ponían la fuerza de choque, en realidad. Está bien, pero le decían a sus generales que le daban cosas tan liberales, desde lo que se entiende por la política liberal, que les parecía que era correcto hacerlo. Le parecía que era correcto porque aparte había detrás de los golpistas siempre una inteligencia, una cantidad de intelectuales que le decían a los militares, ojo que viene el comunismo, ¿no? Claro. Que era el gran enemigo para los militares, era el cuco, que si uno se pone a pensar era imposible que la Argentina venga el comunismo, pero absolutamente imposible, ¿eh? Y sin embargo siempre actuó, siempre fue una fuerza minoritaria, ¿no? Y siempre actuó como el cuco de un posible gobierno comunista, que si vos te puedes analizar con seriedad la historia, nunca hubo esa posibilidad. Pero es una pesadilla más norteamericana que nuestra, ¿no? Absolutamente, que menos todavía. Vos te puedes decir, ¿cómo va a llegar el comunismo a Estados Unidos? Imposible. Y sin embargo, una sociedad que se volvió loca en el 47. Bueno, buscar siempre en un miedo para... Bueno, claro, ¿no? Pensemos en el macartismo, los marcianos, las películas de marcianos, todo eso del planeta rojo, todo eso que fue tan fuerte, ¿no? Y que la sociedad norteamericana creyó que podía ir al comunismo a Estados Unidos. La sociedad argentina también creyó que acá podía venir el comunismo. Repasemos bien, el primer golpe es el del 30. El primer gobierno democrático se lo saca, digamos, como después, pero al primer presidente democrático, en su segunda presidencia lo sacaban los militares. A los 2 años. Sí. Vienen las elecciones. ¿No le gusta y viene otro golpe que es en él? Son elecciones, en realidad. Sí. Elecciones fraudulentas. Gana Justo, el 31. A partir de ahí, este gobierno fraudulento de Justo, hasta que en el 38 gana Ortiz, un radical personalista, alvearista, con fraude también. Ortiz intenta modificar un poco la situación fraudulenta, pero enferma y muere. Esta suerte también es muy importante. Y asume el vicepresidente Castillo, un conservador a ultranza, que lleva al país a una situación muy complicada, donde nuevamente el ejército, pensando que venía el comunismo, toma el poder. Y ahí está Perón involucrado en ese golpe, ¿no? Es el golpe del 43, un golpe con muy fuerte presencia popular, con mucha gente en la calle contenta por ese golpe. Quizá el único golpe con bastante apoyo popular. El 76. Bueno, sí, claro, por el manifiesto. La verdad que el 30 también tuvo apoyo popular.
y el 55 también de un sector del pueblo, el sector de clase media y clase alta, ¿no? Después Nunca los golpes se hacen viene el 55, solo. vienen 2 gobiernos militares y abren para 55, Frondizi. claro, Frondizi va a ser derrocado por un golpe militar en 62. Vienen de vuelta militares y viene Ilía. Viene primero Guido, Guido, que es un presidente puesto por los militares. Claro. Viene Ilía, un gran gobierno, pero totalmente presionado, enloquecido. Golpe. Y golpe en el 66. Onganía, Levingston, Lanuse. Exactamente, 73. Lanuse se llama elecciones, Cámpora, Perón, Isabel. Exactamente. Golpe. Sí, 7 años de golpe, obviamente el más trágico de la historia argentina, y bueno, luego la democracia, ¿no? ¿Tiene que ver la región para ayudar a los golpes? Sí, porque tiene que ver también hace un montón de años que en la región no hay más golpes. Tiene que ver la región, y Argentina siempre para Estados Unidos fue un país estratégico, un país muy peligroso para Estados Unidos. No por su potencialidad militar, sino por su gran influencia cultural en el resto de América Latina. Es un país muy referencial y lo sigue siendo, aunque no nos parezca a nosotros, para el resto de América Latina, qué pasa en Argentina. Por lo tanto, para Estados Unidos siempre fue un lugar de mucha necesidad de control. ¿Está bien que no pensemos en un nuevo golpe en el sentido que lo hemos conocido? Yo creo que no está bien. Yo lo siento tan extinto. No, yo también lo siento extinto, pero hay otras formas de golpe, ¿no? No, por eso digo, en la forma conocida. El golpe militar. Lo podemos dar por terminado. Sí, ¿no? Sí, el golpe militar me parece que sí. Van a venir de no otra le conviene forma. a nadie le conviene. Por lo tanto, los golpes pueden tener otro carácter económico, mediático, No, obvio. Pero militar no, yo creo que no. Y aparte el ejército es otro, por suerte, ¿no? Hoy el ejército es otro, sin duda. ¿Cuándo fue entonces el primer golpe? 1930, 6 de septiembre. 6 de septiembre. Habría que hacer algo en esa fecha, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Un golpecito. Un golpecito. Un golpecito de la memoria. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.